Bueno, hermanos, como ya se ha mencionado, continuamos con el capítulo 11 de Segunda a los Corintios. Hoy finalizamos este capítulo. Vamos a estar ubicados desde el versículo 16 hasta el versículo 33. Yo le he colocado como título al sermón de hoy, confrontando a los falsos ministros. Confrontando a los falsos ministros. La primera estructura, hermanos, va desde el verso 16 al verso 21 y lleva por título Tolerando a los falsos ministros. Tolerando a los falsos ministros, desde el verso 16 al verso 21. La segunda estructura va desde el versículo 22 hasta el versículo 33 y lleva por nombre Defensa de un verdadero ministro. Defensa de un verdadero ministro, desde el versículo 22 hasta el versículo 33. Quisiera que leyéramos nuestros versículos para de esta manera ir introduciéndonos a ellos. Dice el apóstol Pablo en el versículo 16, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada, para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelo y en hambre y en sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén. Estas palabras son las que el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos de Corintio. Ya hemos visto en la predicación anterior cómo los falsos apóstoles estaban acusando a Pablo de que él no los había visitado, de que él no quería recibir el dinero, de que él estaba despilfarrando el dinero, y ellos tienen una serie de argumentos en contra de Pablo, los cuales son unos argumentos falsos. Pero él sigue dirigiéndose a los corintios porque siente una preocupación por esta iglesia. Él siente y ve el futuro de esta iglesia en peligro a causa de estos hombres que estaban allí. Estos hombres estaban distorsionando la verdad, eran obreros fraudulentos, y el apóstol Pablo le preocupaba esta situación.
Y por esta razón Él continúa escribiéndoles con la finalidad de que ellos puedan reaccionar y puedan entender todo lo que estaba sucediendo. Pablo le muestra a los hermanos de Corintio su vida y básicamente les está diciendo: evalúen mi vida y evalúen la vida de estos hombres y ustedes saquen sus conclusiones a ver quién es un verdadero ministro de Cristo y quién no lo es. También hay que destacar algo muy importante, y es que al igual que el apóstol Pablo, Pedro también escribe algo similar en contra de los ministros, y es que Pedro le da una advertencia a los ministros de que no deben enseñorearse de la iglesia. Ningún ministro debe enseñorearse de la grey, ya que la grey no le pertenece, la grey es de Cristo. El que murió en la cruz para redimir a la iglesia es Cristo, no el hombre, no el ministro, no el pastor. En este sentido, el apóstol Pedro en su carta le da una advertencia a aquellos ministros, que tengan mucho cuidado de no enseñorearse de la iglesia. Y el apóstol Pablo está pasando por una situación similar, ya que estos hombres habían de alguna manera seducido a los corintios y estaban aprovechándose de esta iglesia. Y Pablo está totalmente dispuesto a confrontar a estos hombres y a hacer que los hermanos puedan entender que esta situación no es adecuada para ellos y que las consecuencias van a ser trágicas si esto continúa de esta manera. Entonces vemos al apóstol Pablo como un padre sumamente preocupado por los que él ama, por los que él quiere. Pablo no está defendiendo su posición como tal. Pablo está procurando, por medio de su integridad, por medio del ministerio, de su trayectoria, enseñarle a los corintios qué es un verdadero ministro. A Pablo no le importaba en realidad gloriarse, ni tampoco jactarse. Esto para él era algo un poco despreciable, jactarse en lo que él había hecho. Y tomando en cuenta que lo que él había hecho era correcto, era producido e inducido siempre por el Señor, pero él sabe que el hombre, cuando se ve atraído por las cosas que ha logrado, se desvía del camino correcto y surgen actitudes que no son las adecuadas, y es lo que había sucedido con estos hombres de Corintio, los cuales estaban predicando aquí. No tenían ninguna relación íntima con Dios, no eran hombres fiables, y estos hombres estaban aprovechándose de esta iglesia. Pablo no estaba dispuesto a esto. Como les he mencionado, nuestra primera estructura nos va a hablar un poco acerca de cómo estos hermanos estaban tolerando esta situación y cómo Pablo quiere introducirse en esto para ayudarles a entender. Y nuestra primera estructura dice: tolerando a los falsos ministros. Versículo 16 hasta el versículo 21. Dice Pablo: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. El apóstol Pablo toma como referencia lo que les acabo de decir en el versículo 1 del capítulo 11. Él hace un contraste entre lo que es la razón y lo que es la locura. Y él utiliza esta frase para introducirse aquí, y él les dice que nadie lo tenga por loco, es decir, yo no soy ningún loco. Pero, hermanos, tomando en cuenta de que ustedes han permitido ciertas cosas, entonces yo les pido que también me reciban entonces como un loco, pues, ya que ustedes tienen esa capacidad de recibir o esa disposición de recibir a estas personas, bueno, entonces también recíbanme a mí para yo gloriarme un poquito. Quizás pudiéramos ver, ¿será que hay una contradicción en esto? Pero Pablo utiliza el sarcasmo para poder continuar su conversación. Por eso él les dice que nadie lo tenga por loco, pero tomando en cuenta todo lo que ellos habían hecho, dice, bueno, entonces permítanme entonces gloriarme un poquito. Pablo no era un hombre, hermanos, que se sentía complacido en sacar sus logros o sacar su trayectoria ante los demás. Pablo no estaba complacido con esta situación.
Y de esta manera Pablo simplemente quiere protegerlos a ellos, él quiere ayudar a estos hermanos y por eso él toma este punto de partida. El versículo 17 y el versículo 18 él dice, puestos que muchos se glorían según la carne, el versículo 17, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. ¿Será que de alguna manera Pablo entonces se está contradiciendo porque él no está dispuesto a gloriarse en la carne, pero ahora dice que está dispuesto a hacerlo? Pablo hace un paréntesis para mostrarles a ellos una diferencia que hay, una diferencia muy grande, hermanos, entre lo que es un hombre de Dios y lo que es un falso ministro de Cristo. Él dice que hay muchos que se glorían en la carne. Y dice que estos hombres, de alguna manera, se glorían en sí mismos porque ellos no tienen la relación o no tienen esa cordura en la posición que ellos están. Es decir, ellos han llegado a ese lugar, a esa alta posición dentro de lo que es la iglesia, pero ellos no tenían el corazón para hacer este trabajo. Ellos no tenían la capacidad adecuada de parte de Dios para poder desempeñar esta función. Por eso es que ellos se glorían en sí mismos, y Pablo lo dice, ellos se glorían en la carne. Entonces Pablo dice, bueno, yo voy a aprovechar, ya que ustedes, corintios, permiten que estos hombres se gloríen delante de ustedes en las cosas que han hecho, entonces yo voy a aprovechar esto para gloriarme también, porque esto a su creencia o a su perspectiva no había ningún tipo de problema. Vemos que Pablo está hablando de forma sarcástica con ellos, y él le dice, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Es impresionante la situación que estaba pasando ahí en Corintio. Pablo, como les he mencionado, utiliza el sarcasmo con la finalidad de que ellos puedan entender, que ellos puedan comprender que esta conducta no es la más adecuada. Pablo les está diciendo que así como ellos han tenido esa disposición para recibir estos hombres orgullosos que los han explotado, que los han esclavizado y que han llegado al punto, como dice Pablo en este versículo, de bofetearlos. Se cree que probablemente estos hombres habían llegado al punto de bofetear a algún hermano en Corinto. Cuando veía estas cosas, lo relacionaba con lo que sucede con Pedro y Ananías y su mujer. Quizás estos hombres, al ver lo que sucede en esa iglesia, cómo este hombre y esta mujer caen muertos, quizás ellos llegaron al punto de ser tan osados, de abusar de su autoridad, llegar al punto de abofetear a un hermano en Corintio. Claro está, es una suposición que tenemos acerca de esto, pero lo cierto es que para esos días lo más humillante y lo más vergonzoso era que usted lo abofeteara. Es como en las películas. De repente usted está viendo una película de las antiguas y ve que a alguien lo abofetean y esto es un motivo para una guerra. Esto es un motivo para una gran confrontación, porque es una falta de respeto muy grande. Y Pablo deja que esto se muestre en todo esto. Por algo el apóstol Pablo ha dejado esto plasmado aquí. Lo cierto es que estos falsos hombres estaban haciendo estragos en la iglesia de Corintio. No era simplemente un capricho de Pablo en estar introducido en esta conversación, era algo que estaba sucediendo allí. Y el punto crucial de todo esto es que los hermanos estaban permitiendo esto. Ellos estaban tolerando que estos hombres estuvieran haciendo este tipo de cosas, que los explotaran, que le quitaran su dinero y que hicieran cualquier cantidad de cosas para su propio provecho. Pero ¿qué sucedía con la iglesia de Corintio? Entonces allí donde el apóstol Pablo ve
el decaimiento que tienen ellos al permitir este tipo de cosas. Y Pablo llega al punto más alto de lo que es su sarcasmo y dice, wow, hermanos, sinceramente, hermanos, el versículo 21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otros tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Pablo dice, hermanos, para esto, sinceramente yo fui demasiado débil. Yo no tuve la osadía de poder abusar de ustedes de esta manera. Yo no tuve esa fortaleza para hacer eso. Y los que estaban conmigo tampoco. Nunca llegamos a este punto. ¿Y cómo es posible que ustedes han permitido este tipo de cosas entre ustedes? Es allí donde surge esa transición para ver cómo el apóstol Pablo muestra una defensa ante esta situación, porque estos hombres no se conformaban con manipular y hacer que la iglesia hiciera lo que ellos querían, sino que también usaban falsas acusaciones contra Pablo con la finalidad de tener todo a su beneficio, a su propio criterio. Y esto, hermanos, sinceramente es algo sumamente vergonzoso, porque hoy en día esto también ocurre. En muchas iglesias esto sucede. Los líderes manipulan a los creyentes. Los líderes buscan la forma de que la grey haga lo que a ellos les beneficia. Y es algo sumamente delicado, porque hay una línea muy fina entre un verdadero líder y un falso líder. Quiero decirles algo que es una cosa que va a predominar y va a mostrar en realidad el corazón de un líder. Y eso, hermanos, es algo sumamente sencillo, pero no es algo que se encuentra a la vuelta de la esquina. La persona, básicamente, Dios le da esto. Dios le da ese sentido, ese punto clave para que él pueda desenvolverse en el ministerio en el cual está. Y es la humildad. Usted, para corroborar, para usted confirmar de que una persona es un líder de parte de Dios, esa persona muestra humildad. Si esa persona no tiene humildad, esa persona no es un líder que Dios ha colocado allí. Pero si usted de repente ve en ese líder algo como arrogancia, entonces esa persona no ha sido llamada a desenvolver esa función. No, bajo ningún concepto. Y es lo que Pablo quiere que ellos comprendan. ¿Cómo es posible que ellos habían permitido que estos hombres se gloriaran en sus propias obras, en lo que ellos hacían? Es algo inaudito, es algo que no debe entrar en ningún cerebro que se dice ser creyente. Usted debe ver en el líder de usted la humildad. Si usted no ve en su líder la humildad, entonces esa persona no ha sido llamada a desenvolver esa función. Quisiera leerles algo textual acerca de lo que es la humildad. Dice, la humildad es la virtud cristiana más noble. Es la única respuesta apropiada para entender de manera adecuada la gloria de Dios y tener un sentido auténtico de su majestad. La humildad produce un deseo profundo de adorar a Dios, honrarlo y buscar su gloria. ¿Qué es lo que va a buscar ese líder humilde? La gloria de Dios, no su propia gloria. Cuando usted ve, y esto es fácil de detectar, cuando usted ve que estos hombres buscan su propia gloria, ya usted está en presencia de una persona que no ha sido llamado al liderazgo. Ya usted debe tener mucho cuidado en sus acciones, en lo que hace, porque esta persona no está buscando la gloria de Dios. Esta persona está buscando su propia gloria. En estos días veía en las redes un varón que muere y dice algo que le colocan allí, un escrito, y dicen el apóstol fulano y su esposa, donde la escritura hoy en día nos enseña a nosotros que hay apóstoles. No existe ningún apóstol hoy en día. Imagínense, en el tiempo del apóstol Pablo había problema con los falsos apóstoles. Esto ha pasado muchísimos años de esta situación y hoy en día surgen personas que se autoproclaman apóstoles. Ya esa persona tiene las características de un falso, porque apóstoles no existen hoy en día. Hoy existen maestros, existen evangelistas,
pero no existe ningún apóstol. Eso no está en la Escritura. Y este problema se ve hoy en día y da vergüenza cómo esas iglesias están llenas de personas siguiendo a estos hombres, porque si siguieran a Cristo pudieran identificarlos. Claro está, también están siendo manipulados por estos hombres. Y es lo que Pablo quiere que la iglesia de Corintio pueda entender, que está siendo manipulada, que está siendo extorsionada por estos falsos hombres, por estos falsos apóstoles, los cuales están haciendo un desastre en la iglesia de Corintio. Y Pablo no está dispuesto a dejar las cosas así, ya que él ama a esta iglesia. Como les decía, en el versículo 21 hay una transición donde Pablo detiene ese gloriarse y ahora Pablo se introduce en una defensa. Y es allí donde yo le colocaba como título, una defensa de un verdadero ministro. Inicia desde el versículo 22 hasta el versículo 33. Dice el apóstol Pablo: son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Esta defensa que está presentando el apóstol Pablo es bastante particular, ya que Pablo no separa y muestra un currículo. Mira tú todas las veces que he ido a evangelizar a Roma, a Corintio, a todas las regiones las cuales él visitó. Él no dice nada de esto. Mira las veces que me he reunido con los apóstoles, con Pedro, con Juan. Mira esto, mira este tipo de cosas. Pablo no hace eso. Aunque Pablo dice, y me voy a jactar un poquito, es tan grande la humildad del apóstol Pablo que él se aferra a los sufrimientos y padecimientos que él ha experimentado como creyentes. Y son unos sufrimientos, hermanos, que han sido dictados por el mismo Dios. Este hombre había aceptado de forma completa la voluntad de Dios en su vida, aunque esto implicara todos estos sufrimientos. Estos hombres, estos falsos apóstoles también habían acusado a Pablo de que no era un verdadero judío, de que era un impostor, de que era un judío de otra región, pero se hacía llamar judío. Él dice, son hebreos, yo también soy hebreo. Son israelitas, yo también soy israelita. Son descendientes de Abraham, yo también lo soy. Él se va desde la raíz para mostrarles a ellos de dónde es él en realidad. En esos momentos había una controversia porque estaban los judíos hilémicos y estos eran de otra región, pero tenían cierta descendencia. Pero Pablo lo que está diciendo aquí es que él es un judío puro, él es nacido allí. Es decir, no hay nada que lo pueda desplazar de lo que él es. Entonces vemos la veracidad con la cual él presenta prácticamente su descendencia ante las acusaciones de estos hombres. Él dice, ¿son ministros de Cristo? Dice el apóstol Pablo, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Cuando el apóstol Pablo dice que son ministros de Cristo y dice como si estuviera loco, hablo, para Pablo era algo aborrecible, hermanos, decir o mostrar un currículo de lo que él había logrado. Para él esto no le agradaba hacer este tipo de cosas. No se sentía bien, se sentía mal al él presentar este tipo de cosas. Mientras que los otros mostraban un currículo de todo lo grande que ellos eran, Pablo muestra su sufrimiento y Pablo muestra en su cuerpo el currículo que Dios ha tallado y ha formado en él. ¿Por qué digo en su cuerpo? Vean cómo dice. Él dice, como loco hablo. Él dice, trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces.
¿Cuántas veces estos hombres podían decir esto? Jamás podían decir eso, porque ellos se centraban en sí mismos. Ellos adulaban a las personas para que hicieran lo que ellos querían, manipulaban a las personas. Cuando una persona es adulante, esta persona logra lo que quiere. Esta persona hace que los demás hagan lo que él quiere. Y Pablo no era este tipo de hombre. Pablo simplemente decía la verdad. Ustedes son unos pecadores, ustedes están adorando a un falso Dios, y por estas razones, cuando Pablo decía estas cosas, era encarcelado, era azotado una y otra vez. Él dice, en azotes sin número. Es decir, estaban cansados de azotar a Pablo, porque en cada ciudad, hermanos, pongamos un ejemplo, en Santa Teresa había un Dios, en Santa Lucía había otro Dios, en Cartanal había otro Dios, y él iba de lugar en lugar predicando el Evangelio, predicando el verdadero Dios, y esto era algo despreciable para estos hombres. Inmediatamente iniciaban una persecución contra él, ya que la mayoría de las veces, cuando estos cultos se realizaban a estos falsos dioses, esto generaba dinero, y ninguno estaba dispuesto a perder su dinero. Entonces esto ardía a estos falsos y emprendían persecución en contra del apóstol Pablo. Dice, en peligro de muerte muchas veces. Esto era algo frecuente en el apóstol. Dice el versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. Vamos a detenernos un poco allí. El apóstol Pablo es bastante particular por todas las cosas que experimentan, y hay 3 cosas las cuales predominan en él que no están en los falsos. Voy a mencionar 3 características las cuales poseía el apóstol Pablo que no la poseían los falsos. Una de ellas es el sufrimiento. Los falsos apóstoles no estaban sufriendo. Pablo experimenta el sufrimiento, Pablo experimenta la compasión y Pablo experimenta la sumisión. Sufrimiento, compasión y sumisión. Estas 3 cosas no las poseían los falsos apóstoles. Nada de esto poseían ellos. Y a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo cómo cada una de ellas se ve reflejada. Y esto a su vez demuestra que Pablo era un verdadero apóstol de Cristo. Leímos el versículo 24, dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Para el tiempo donde Pablo está experimentando este tipo de sufrimiento, el apóstol era algo totalmente legal, que a alguien lo agarraran y lo azotaran, en el caso de los judíos por la blasfemia que él estaba predicando o él estaba enseñando, pero era algo ilegal porque Pablo también era un ciudadano romano, y ningún ciudadano romano podía ser azotado de esta manera. Y esto, como había tanta corrupción y tanto recelo, tanta envidia, estas cosas eran pisoteadas y ninguno le prestaba atención a estas cosas. Pero Pablo hacía silencio ante la situación porque él quería lograr los propósitos que el Señor le había dicho en el momento de su conversión. Lo que el Señor le dice a él es que él iba a ser un instrumento útil para llevar el Evangelio. El Señor le dice, Pablo, tú vas a saber lo que es sufrir por mi nombre. Son cosas que Pablo tenía sumamente claras en su vida, y fue un hombre sumamente impresionante cómo él se sujetó, se sumergió a todo esto sin escatimarse a sí mismo, sin pensar absolutamente nada de lo que le podía deparar. ¿Qué le deparaba el apóstol Pablo? Como él dice en el verso 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Imagínese esta cantidad de veces ser azotados por predicar el Evangelio. Muchos de las iglesias en este momento, que esto empezara a suceder, todos salen corriendo.
todos tiran la toalla. No puedo seguir con esto. Esto es una locura, sinceramente es una locura. Y si esto es lo que debo padecer, yo creo que no es el momento de que yo acepte a Cristo. Quizás sean palabras desafiantes, pero hermanos, a veces por cosas tan minúsculas nosotros dejamos de hacer o cumplir nuestra función. Cuando nosotros nos comprometemos a una iglesia, se vienen muchas responsabilidades y se vienen muchas cosas las cuales debemos cumplir. No solamente porque las diga la persona que está enfrente o porque las diga el pastor como tal, sino porque la palabra de Dios le muestra a él y nos muestra a nosotros que son cosas que se deben hacer. Por ejemplo, como se decía algunos minutos, el evangelismo es algo que no es impuesto por un pastor. De hecho, en muchas iglesias no se hace el evangelismo. Quizás otros hermanos tienen otros métodos, ir a hospitales, ir a otros lugares, pero hacen el trabajo. Pero en muchas otras iglesias esto pasa por debajo de la mesa y esto es importante. Tú compartes con personas, hace 2 semanas atrás compartía con 3 jóvenes, su aspecto quizás para una mujer da un poco de miedo por su aspecto, como son, pero yo compartí con ellos, yo llegué a donde estaban ellos sentados y compartí el evangelio con ellos y ayer los llamé y dicen, no, vamos a jugar. Luego cuando nos retiramos, ellos nos llaman, hermano, venga que queremos escucharlo, queremos su bendición, pero no es algo que yo les voy a dar a ellos en sí, pero ellos o el mismo Señor hace que las personas sean atraídas por su palabra. Cuando uno le expone el mensaje de forma transparente, de forma clara, sin tratar de persuadir a las personas o adular a las personas, sino que tú simplemente le dices lo que dice la palabra de Dios y esa persona se siente atraída, se siente seducida. ¿Por quién? Por el mismo Dios. Es atraído, es como ese llamado irresistible. Eso es algo que te atrae. Y ellos nos llamaron a nosotros, fuimos y les predicamos el evangelio. Pero si nosotros no hacemos este trabajo, ¿quién lo va a hacer? Ciertamente el Espíritu Santo es el encargado de la iglesia, pero no es el encargado de ir y predicar el evangelio. Somos cada uno de nosotros que somos miembros de una iglesia local. Entonces, allí vemos cómo Pablo estaba dispuesto a sufrir todos estos azotes, todos estos peligros, y no le importaba. Le importaba era la gloria de Dios, era comunicar el mensaje de Dios. Entonces, allí en primer lugar vemos el sufrimiento que Pablo estaba experimentando. En el versículo 25 dice Pablo, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Dice el apóstol Pablo, he sido apedreado. En el momento que el apóstol Pablo experimenta esto, hermanos, lo golpearon tanto que ya creían que Pablo había muerto. Ya, para ellos ya había muerto. Lo agarran y lo sacan de la ciudad y lo tiran fuera de la ciudad, pero Pablo aún estaba con vida. Luego él es restaurado nuevamente por el Señor. Quizás pasaron días para recuperarse de los golpes, de lo mal que lo habían tratado, pero Pablo aún seguía con vida. Lo que dice el verso 25, una vez apedreado. Esto es impresionante. Y una piedra, hermanos, pega muy duro, muy duro. Imagínense, este hombre experimenta todo esto y sigue adelante. Náufrago. Dice, he padecido naufragio en alta mar. Esto debe ser algo horrible, porque si él queda náufrago en el mar, el barco donde él estaba ha sido destrozado. Por lo general, para que un barco quede destrozado tiene que haber una gran tormenta. Y para uno sobrevivir en esa situación es bastante difícil. Quizás estuvo aferrado a algún trozo de madera del barco, esperando que lo rescataran, peligro que se lo comiera algún animal, cualquier cantidad de cosas. Pero veamos el contraste que hay entre aquellos hombres que se jactaban en sí mismos y veamos la jactancia de Pablo en este punto. Pablo que dice, yo he padecido estas cosas. ¿Y por qué lo he padecido? Por la predicación del evangelio. Él está mostrando este tipo de situaciones a los corintios para que ellos se den cuenta, para que ellos vean, ya va, este hombre ha padecido este tipo de cosas, pero ¿qué han padecido estos hombres? No han padecido absolutamente nada. La idea era que reaccionaran ante la situación
y no siguieran siendo manipulados. Y es allí donde vemos cómo Pablo estaba dispuesto a todo esto. Versículo 26, él dice, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro en frente de falsos hermanos. En este punto vemos a Pablo cuando no andaba navegando en el mar, andaba por caminos. Dice que tenía que atravesar ríos. Lo más probable es que estos ríos estuvieran crecidos. Habían pocos puentes, tenía que atravesar esto. Atravesar un río crecido es algo peligroso, es algo sumamente arriesgado, ya que te puede llevar a arrastrar, te puedes ahogar y este tipo de cosas. Él dice, en peligros de río, en peligros de los de mi nación, en peligros de los delincuentes. En este punto, andar por estos caminos solos, 4, 5, 6 hombres solos, siempre estaban expuestos a que los robaran. Recuerden aquel pasaje donde iba aquel hombre y lo atracan y lo dejan casi muerto. Esto era muy común y es muy común hoy en día también. Pero la situación es que nosotros no padecemos estos peligros por causa del Evangelio. Pablo sí había experimentado estos peligros por la causa de Cristo. Pero lo más resaltante y lo más quizás desafiante para Pablo es lo que dice al final del verso 26, en peligro entre falsos hermanos. Esto era sin duda alguna, hermanos, el temor principal del apóstol Pablo, porque él quizás se aferraba a un tronco, quizás cruzaba un río, quizás esquivaba a los delincuentes, pero ¿cómo hacer para luchar, para batallar con un falso hermano? Esto es delicado. Una persona que se muestra quizás amable, que se muestra gentil contigo, pero de repente es un lobo rapaz, de repente es una persona malvada, una persona que tiene un corazón negro, que no ha sido transformado por Cristo. ¿Cómo haces tú para defenderte de esta persona? Esto es sin duda alguna lo más crucial que podía experimentar el apóstol Pablo. De hecho, vemos a Demas que anda en el ministerio con Pablo y de repente Pablo lo nombra en una carta y en la siguiente dice, Demas me ha abandonado para irse tras este mundo. Entonces vemos que Demas era un falso, por lo menos Demas no había conocido de Cristo, porque si no, no se va tras este mundo, tras lo que el mundo ofrece. Entonces él estando allí, se va y deja al apóstol Pablo solo. Vemos también el caso de Marcos. Claro está, Marcos es un joven, pero luego que Marcos se afianza en el Evangelio con la ayuda de los demás, Marcos se convierte en un instrumento útil. Pero vemos que fueron muchas situaciones por las cuales el apóstol Pablo tuvo que experimentar y estaba experimentando en este momento con aquellos falsos hermanos o falsos ministros que estaban en Corintio haciendo mucho daño. Y esto era algo que lo tenía mal, que lo ponía muy triste y le quitaba aún su propio gozo al pensar cómo personas que habían estado con él, personas que quizás habían compartido el Evangelio con él, cómo estos hombres ahora se retractaban de lo que él les había enseñado. Vemos entonces que el peligro principal allí para Pablo eran estos falsos. Versículo 26, versículo 27, él dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos y en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Imagínense por esos caminos que llueva y simplemente cargas la ropa que tienes encima, ¿cómo pasas tú la noche en ese sitio? Peligros de serpiente cuando llega a aquella orilla y están tratando de hacer una fogata y una serpiente se le cuelga del brazo. Fueron muchas situaciones, hermanos, las cuales el apóstol Pablo experimentó y él le muestra esto a los corintios. ¿Será que se está enalteciendo el apóstol Pablo con este tipo de cosas? Simplemente está mostrando sufrimiento. En ninguno de estos tú ves a Pablo sobresaliente en la situación, como que yo gané esto o yo hice esto. No, él dice que ha padecido, ha sufrido en todas estas situaciones. Dice el versículo 28 y 29,
Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Se hace Pablo dos preguntas. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Aquí es donde vemos la compasión del apóstol Pablo por las iglesias. Él dice, además de otras cosas, ya mencionando todo esto, hay algo que también me oprime, hay algo que también me hace sufrir mucho, y es el estado en el cual se encuentran las iglesias. ¿Cómo están las iglesias? No era simplemente la iglesia de Corinto que había sido fundada por él, también eran otras iglesias, las cuales también tenían problemas, porque es como diferentes familias, en todas las familias hay algo que es un problema, y siempre eso va a estar allí. Y Pablo, como responsable de las iglesias, él dice, muestra esa compasión a aquellos falsos, los cuales no les importa absolutamente nada. Ellos se les importaba su gloria, ellos se importaban a sí mismos y no les importaban las luchas de los creyentes, no les importaban los problemas de ellos. Y Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Mostrándose a sí mismo. Hermanos, los problemas de las iglesias le quitaban esa paz y esa tranquilidad al apóstol Pablo, pensar en cómo ayudar a estos hermanos, en cómo resolver este problema, entendiendo él que él era el responsable por haber fundado esta iglesia, y él era el que iba a entregar cuentas a Dios por estas iglesias. Y él se hace estas dos preguntas: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El apóstol Pablo ardía en su corazón cuando observaba estas actitudes de estos falsos, cuando observaba que los que estaban enfrente estaban conduciendo al pueblo de Dios a pecar. Era algo que lo hacía indignar, que le afectaba, que le molestaba, porque esto estaba mal. Pero en Mateo 18:6 ocurre algo similar con respecto a eso que estamos mencionando, y es una advertencia que se les da a aquellos falsos que tratan de manipular a la iglesia de Cristo. Y Cristo deja ver algo allí. Él dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es impresionante la advertencia que el Señor Jesucristo da a aquellos hombres que hacen tropezar a los que creen en Él, a su iglesia, a su pueblo. Es algo que debe llevar a aquellos falsos hombres a retractarse de lo que están haciendo, a meditar y a pensar que están conduciendo el pueblo de Dios a hacer lo malo. El mismo Señor Jesucristo, cuando llega al templo y ve el desastre que hay allí, ¿qué hace con las mesas y con las cosas que tienen esos hombres? Agarra y tira todas esas cosas al piso. ¿Por qué? Porque él se indignaba al ver que su casa de oración había sido utilizada para una cueva de ladrones que estaban robando a aquellas personas que venían a hacer con toda sinceridad sus sacrificios y les vendían en un alto costo a aquellos animales. Y este tipo de cosas para el Señor fue a un motivo de indignación, así como el apóstol Pablo se está mostrando en este verso. Él dice, ¿quién hace tropezar y yo no me indigno? ¿Yo no me molesto por esto? Claro que sí lo hago. Y esto es un motivo o ese punto de cuidado que tenía el apóstol Pablo, esa compasión que Pablo sentía por los que él había ganado para Cristo. Sentían este sentimiento los demás al acusar al fundador de la iglesia de que era un loco, de que era un mundano, de que era un hombre que derrochaba el dinero. Estos hombres sinceramente no eran o no tenían ese sentido que tenía el apóstol Pablo, esa preocupación por su pueblo. Definitivamente no lo tenía. Y es lo que le causa tanta indignación a Pablo, tanto disgusto al apóstol Pablo. Leamos el versículo 30 al 33, donde Pablo finaliza mostrando su situación. Dice el verso 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad.
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Para el momento que el apóstol Pablo dice estas palabras, esto es como que no llenó las expectativas de su audiencia cuando ellos ven esto, ya que ellos tenían una costumbre de que los líderes debían con su personalidad, con su actitud, resolver sus problemas. Pero Pablo es claro cuando Pablo dice que si él va a gloriarse en algo, lo va a hacer en su debilidad, es decir, en las cosas que él padeció, en las cosas que él experimentó, no en gloriarse en esa personalidad o en ese título que tenía él, porque sí lo tenía. Su humildad no le permitía llegar a este punto y decir: yo soy el apóstol de los apóstoles, yo soy apóstol, ustedes no lo son. Él no tenía esa osadía en ese sentido. Por eso él es muy cuidadoso con las cosas que está mostrando, y él dice que si se va a gloriar en algo, lo va a hacer en su debilidad. Y él pone al Señor, él dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Los coloca como ese ente principal, el cual es un ente fiable, en el cual él se apoyará en lo que va a decir. Él estaba reconociendo que nuestro Señor Jesucristo era ese Dios encarnado, el cual estaba respaldando todas las cosas que él había padecido y todas las cosas que él había hecho. Y entonces él en el verso 32 y en el 33, él dice: en Damasco, el gobernador de la provincia me estaba acechando, me estaba esperando, me quería atrapar, me quería matar. Pero ¿qué hice yo al ver esta situación? Los hermanos me descolgaron por el muro. Se cree que a él lo bajan en una cesta llena de pescado. Quizás meten a Pablo en la cesta y lo llenan de pescado y lo descuelgan por allí. Porque si estaban vigilando, cualquier cosa que subiera o bajara iba a ser verificada. Y se cree que es una cesta de pescado en la cual bajan al apóstol Pablo. Esto, para su audiencia, era algo como que: este es nuestro líder. ¿Por qué? Porque habían sido inundados de tanta arrogancia y tanta altivez que no podían ver la humildad de este hombre, el sufrimiento de este hombre que había él padecido por la iglesia de Cristo. Es lo que él está mostrándole a esta iglesia, que vean verdaderamente lo que él estaba dispuesto a hacer por ellos y por aquellos que él había alcanzado por medio de la predicación. Eso es simplemente lo que él quería que ellos observaran. Y esto sin duda alguna los iba a llevar a ellos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo era el que estaba respaldando al apóstol Pablo en todas estas cosas. Hermanos, para que un hombre muera es algo muy fácil, es algo muy sencillo. Con una espada, así como muere Jacobo, lo traspasas y es suficiente. Pablo innumerables veces fue encarcelado, fue azotado, fue golpeado a punto de morir, pero el Señor lo sostuvo. Él lo que quería era que la iglesia viera esto, que la iglesia captara esto. ¿De quién? ¿De su grandeza? No, del sufrimiento que había experimentado y cómo Dios aún lo preservaba. Y que ahora, tomando en cuenta esto, ellos pudieran ver que aquellos hombres eran unos falsos. Eso es lo que él quería. Pero hoy en día, hermanos, nuestro corazón nos engaña, nuestro corazón nos sacude, nuestra mente nos sacude y nos lleva, pero lo que pasa es que hablan muy duro, allí hablan muy fuerte, pero lo fuerte que se dice es lo que dice la palabra de Dios. Usted debe tener el razonamiento adecuado para escuchar lo que Dios le quiere decir a usted y no sentarse y decir: pero es que son, no sé, algo más bonito. A usted cuando le dicen cosas bonitas simplemente lo están adulando, lo están preparando para sacarle su dinero, para engañarlo, para hacer lo que esas personas que están enfrente quieren que usted haga. Le gusta que le digan cosas bonitas, entonces a usted le gusta que lo engañen. Entonces, Pablo no quiere que los corintios sigan siendo engañados por los falsos. Pablo quiere que ellos reaccionen, que ellos maduren en su fe, porque Pablo, luego que él muriera, ¿quién los iba a defender? Debían defenderse ellos mismos. Él ve
Y se compara en ese sentido con el Señor, al Señor partir. ¿Quién cuida a la iglesia? ¿Quién está allí? Los hombres deben dar la cara por la situación. Los hombres deben estar pendientes de los lobos rapaces, de aquellos falsos hermanos que se introducen con la finalidad de hacerle daño a la iglesia. Pero a veces nosotros nos dejamos persuadir por cosas bonitas, por palabras que agradan a nuestros oídos, pero en realidad nos están engañando. En realidad nos están diciendo o enseñando un falso evangelio, y eso está mal, y vemos a lo largo de la historia que ha estado muy mal, muy mal. Entonces, el punto que Pablo quería era que ellos entendieran y conocieran a los falsos y que hicieran algo al respecto, y luego muestra su defensa como un verdadero apóstol, como lo que él era, cómo él se había convertido en ese instrumento en las manos de Dios. Hermanos, tengo 3 resoluciones para esta predicación. La primera de ellas: como iglesia no debemos tolerar que nuestros líderes nos exploten y nos esclavicen para su provecho. Escuche bien, como iglesia no debemos tolerar que nuestros líderes nos exploten y nos esclavicen para su provecho. Versículo 20, compárelo con el versículo 20, esta resolución. La segunda: ningún ministro debe enseñorearse de la iglesia. La iglesia no es de los ministros, la iglesia es de Cristo. Cristo fue el que derramó su sangre en la cruz, no ninguno de nosotros. Yo no he derramado una gota de sangre para salvar a nadie, pero Cristo sí ha derramado su sangre para que usted pueda tener salvación. Por eso, ningún ministro o una persona que enseña la palabra de Dios debe enseñorearse de las personas que lo escuchan, no debe hacerlo. La tercera y última: todo creyente debe estar dispuesto a todo tipo de sufrimiento por la causa de Cristo. Quizás pudiéramos ver, hay una contradicción en la resolución, pero vea la segunda estructura, cómo Pablo estaba dispuesto a todo tipo de sufrimiento por la causa de Cristo. Entonces, todo creyente debe estar dispuesto a todo tipo de sufrimiento por la causa de Cristo. El centro de nosotros debe ser Cristo. Si hay sufrimiento es por la causa de Cristo. Si no es por la causa de Cristo, entonces sufrimos en vano. En vano estamos experimentando algún tipo de sufrimiento. Pero cuando está Cristo enfrente de nosotros y lo determinamos con exactitud, vamos a sentir gozo y alegría por el sufrimiento que experimentamos, porque Él va a estar con usted. Él lo va a ayudar en toda la situación que usted experimente.